resonancia magnética multiparamétrica. Esto es estudiar a la patología renal sólida mediante una serie de secuencias que les voy a mostrar después, para tratar de tipificar mejor en cuanto a la estadificación, primero el diagnóstico, luego la estadificación local, y posteriormente tratar de arriesgar algún tipo de etiología histopatológica en base a las imágenes, lo que actualmente se denomina biopsia virtual, como así también mostrarles cómo informamos y cómo estamos evaluando desde varios puntos de vista, como es la nefrometría, la resonancia magnética multiparamétrica y la aplicación de algunos algoritmos que nos permiten tipificar mejor a la patología sólida. Entonces, las primeras preguntas serían cómo se diagnostica y con qué métodos. La tomografía computada tiene la utilidad de dar una mayor confianza en la lectura de las imágenes. Es más amigable para los urólogos y de esa manera ellos pueden acercarse a nosotros a discutir un poco lo que se está visualizando en los estudios. Tiene la ventaja muy importante de una adquisición rápida con lo que se logra una buena cantidad de fases post-contraste endovenoso, y fundamentalmente tiene menor movimiento y diferencia entre los cortes. Vieron que a veces esto genera algunos problemas para visualizar las imágenes en la resonancia magnética, pero tenemos a la resonancia magnética que nos permite una mejor diferenciación de los tejidos y lesiones, sobre todo utilizando las secuencias que tienen saturación grasa. Nos permite abordar el tema de la biopsia virtual, que ya les voy a mostrar, decir qué significa. Y tenemos secuencias especiales, principalmente la difusión con el mapa de ADC y las secuencias en fase y fuera de fase, que nos ayudan a tipificar mejor a la lesión sólida. Y también, por supuesto, tiene la perfusión post-contraste endovenoso. Tal vez la utilidad más importante sean las dos primeras, que es la mejor diferenciación de los tejidos y la posibilidad de hacer una biopsia virtual. En realidad, el diagnóstico de una masa sólida renal es bastante sencillo, y generalmente el diagnóstico se logra mediante los síntomas clínicos o lo que ocurre muy frecuentemente, que es la aparición como un hallazgo incidental en un estudio ecográfico de rutina, por ejemplo, o en una tomografía que se pide para estudiar otra patología del abdomen. Aquí vemos en la ecografía abdominal en un riñón derecho en plano longitudinal la presencia de una imagen refringente marcada allí con las cruces, redonda y con un crecimiento predominantemente exofítico, con características de tejido graso que nos permiten hacer el diagnóstico de una lesión ocupante de espacio renal. Ojo que igual hay nódulos ecogénicos con contenido graso. Recuerden que pueden tener también un origen en una neoplasia primaria, ya que es frecuente que el hipernefroma, el tumor de células claras, tenga bastante componente graso, ¿no? Para que lo tengan en cuenta también. O sea, siempre es necesario, después de una ecografía, pasar a una tomografía computada para tipificar bien a la lesión. Y utilizando, por supuesto, la inyección de contraste. Y aquí a la derecha ven dos imágenes, una sin contraste y otra con contraste, en reconstrucción axial de un sector posterior mesonéfrico del riñón izquierdo, donde hay una masa sólida con 20 unidades Hounsfield precontraste y 70 unidades Hounsfield postcontraste. Esta es la apariencia típica del tumor más frecuente del riñón, que es el carcinoma de células renales o el carcinoma de células claras o hipernefroma. Ahí ven la alta vascularización que tiene. Luego de la inyección de contraste sube 50 unidades Hounsfield cuando se toma la imagen en la fase arterial. Y la imagen típica de resonancia magnética, que lo vemos ahí en todas las secuencias que forman parte de esto que se llama resonancia multiparamétrica, en T1, T1 con saturación, T2 con saturación, fuera de fase, fase arterial, fase nefrográfica o venosa, y la difusión con el mapa de ADC.
a tener en cuenta que muchas veces tiene esa isoseñal, como ven ahí, y el refuerzo post-contraste es variable. Esto no quiere decir que no haya inyección de contraste, está marcado con las flechas negras en las dos imágenes inferiores, como es el comportamiento post-contraste. A veces no es tan intenso como el que acabamos de ver en la tomografía computada o no se identifican adecuadamente las estructuras vasculares, pero el tumor, como ven, se refuerza bastante también con la inyección del gadolinium. Y en la difusión, que generalmente tiene una hiperseñal en la adquisición tardía, y en el mapa de ADC que aparece como una hiposeñal en la imagen características del tumor primario renal. La difusión, como dice ahí en el cuadrito, en el penúltimo párrafo, dice que hay hiperseñal y lo tomamos como imagen más tardía, en nuestro caso, con nuestro aparato de 3 Tesla, a los 600 milisegundos. También es importante señalar que muchas veces el diagnóstico Perdón, ahí continúo. Fui a cerrar las puertas. También el diagnóstico puede realizarse cuando hay hematuria. Y en estos casos tenemos que prestarle mucha atención a las diferentes fases post-contraste, principalmente adquirir imágenes en fase tardía. Entonces aquí tenemos el caso, si me siguen la flecha acá en la imagen de la izquierda, hay una lesión ocupante de espacio con fase arterial, ven que está la aorta bien blanca acá arriba, en una reconstrucción coronal. Acá hay un quiste simple, 2 quistes simples en el riñón izquierdo, otro acá en el polo superior y otro acá en el polo inferior. Y en el polo inferior del riñón derecho, esta imagen hipervascular típica entonces del carcinoma primario del riñón. Pero es muy importante ver la fase tardía en la que el mismo tumor, que lo vemos acá ahora sin la impregnación de contraste que veíamos aquí, en el que hay un claro compromiso del seno renal, porque el tumor llega prácticamente hasta el sector interpolar, y hay deformidad de este cáliz del grupo medio o del grupo inferior, que indudablemente está infiltrado por el tumor y es responsable de la hematuria. Entonces es muy importante señalar esto también en los informes. Aquí tenemos la adquisición original, en la reconstrucción axial, donde también vemos el mismo tumor, este que está acá, ya en fase tardía, bien redondito, bastante homogéneo, pero que tiene invasión al seno renal y genera esta irregularidad aquí de este cáliz del grupo medio y se está introduciendo bien hacia la parte central del riñón. Y también, en este caso de un tumor más pequeño, del polo superior del riñón izquierdo, en una resonancia magnética, en una reconstrucción angiográfica, aquí en la imagen inferior a la izquierda de la pantalla, donde podemos ver estructuras vasculares con un pequeño pseudoaneurisma ahí en la parte adyacente al tumor. Y fíjense cómo se ven estructuras arteriales intratumorales. Esto también puede ser causa de hematuria si se produce erosión de las arterias arcuatas que desembocan o llevan la sangre hacia el grupo calicial, en este caso superior, y puede aparecer también hematuria. Entonces, en este caso vemos un tumor pequeño de crecimiento predominantemente exofítico con lesión arterial que puede ser responsable de la hematuria. Entonces, la respuesta de cuándo hay hematuria y cuando nosotros tenemos el dato de esta sintomatología, de este signo, hay que buscar estas dos situaciones, ¿no? Que haya una lesión en el grupo calicial y que podamos poner de manifiesto, si no vemos eso en un tumor que crece más exofítico, ver la relación arterial y ser muy precisos y muy específicos en visualizar este tipo de lesión que pueda provocar la hematuria. Aquí vemos en una fase nefrográfica el tumor, en otra reconstrucción coronal, y aquí lo vemos en fase nefrográfica en una reconstrucción axial, está bien posterior, bastante difícil acceso del tumor para el cirujano,
Y aquí en una secuencia, ¿se acuerdan que les dije recién? De saturación grasa que nos permiten identificar muy bien a las lesiones tumorales. Este es un T2, líquido cefalorraquídeo blanco, grasa negra, con saturación grasa, por eso la grasa se ve negra. Y ahí vemos resaltando el brillo del tumor primario este pequeñito, pero que estaba provocando también hematuria como sintomatología. Para hacer el diagnóstico diferencial, debemos decir que la mayoría de los tumores de células renales, los primarios, este tumor constituye la mayoría de las lesiones sólidas del riñón, como carcinoma primario. Tenemos otros tumores, la gran mayoría son quistes, son lesiones quísticas y generalmente son quistes benignos, y el angiomiolipoma. Pero dentro de los tumores de células renales, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con distintas patologías que pueden afectar al riñón, como son principalmente el oncocitoma, el angiomiolipoma que tenga bajo contenido de grasa, el carcinoma de células transicionales, el linfoma, las metástasis que hay que tener siempre presente también cuando vemos una lesión sólida en el riñón, la infección y el infarto como diagnósticos diferenciales que ya les voy a mostrar. Y es muy importante también conocer este concepto de cómo es la presentación en imágenes cuando tengamos frente a nosotros una patología renal. Entonces hay dos tipos de presentación de los tumores, y una es tipo balón o tipo pelota, en el que el tumor tiene una forma redondeada y protruye de alguna manera hacia afuera del borde renal, y el otro que es tipo habichuela, haba o bean en inglés, en el que hay una lesión difusa y que no provoca deformidad del contorno renal. Bueno, aquí en el tipo balón predomina el carcinoma de células claras y luego el diagnóstico diferencial con angiomiolipoma, oncocitoma, metástasis y linfoma, mientras que en la lesión tipo haba, la que no provoca deformidad, predomina el carcinoma de células transicionales, también aquí está el linfoma, la metástasis, y también aquí se incluye al infarto y a la infección. Las lesiones tipo pelota, ball, son las más comunes, se presentan como masas expansivas con deformidad del contorno renal, y las lesiones tipo bean no deforman el contorno, son más difíciles de diagnosticar y frecuentemente no se aprecian en la fase sin inyección de contraste. Entonces, les muestro la tipo haba, tipo bean, algunos diagnósticos diferenciales. Aquí tenemos carcinoma de células transicionales en las dos primeras imágenes, en la que hay una hipodensidad en fase nefrográfica, acá en este sector mesonéfrico y parte del polo superior, y aquí otra en el polo inferior. Pero ven cómo son lesiones difusas, con límites con bordes mal delimitados, y que no provocan una gran deformidad del contorno. Esto tiene una isodensidad en la fase precontraste, por lo tanto son difíciles de diagnosticar si uno no incluye a la inyección de contraste iodado para el estudio. También algunos carcinomas de células claras de tipo infiltrante, algunos tipos como el de células granulares, puede comportarse de esta manera. Bueno, aquí tenemos imágenes del linfoma, una alteración difusa predominantemente de tipo medular, pero en la fase excretora podemos observar mejor esta zona geográfica de lesión con muy poca deformidad de contorno solamente en este nivel. Metástasis a veces son de baja vascularización, predominantemente se las ve como hipervasculares. Aquí fíjense una pielonefritis con morfología o presentación atípica, algo redondeada. Ahí la vemos en el plano axial, aquí lo vemos en el plano coronal. Normalmente vemos estas imágenes tipo triangular de falta de perfusión y con focos múltiples, como vemos y podemos apreciar en la reconstrucción coronal. Aquí hay un foco, acá hay otro, posiblemente ahí en el polo superior también hay otro. Y después también analizar desde el punto de vista vascular, porque algunas de estas lesiones tipo haba pueden corresponder a un infarto. Pero miren la similitud que tiene cada una de ellas en cuanto a signos tomográficos, y plantea siempre mucha dificultad, sobre todo para decidir si esto se trata de una lesión neoproliferativa o no.
Por supuesto que hay que recurrir a los antecedentes clínicos, hablar con los urólogos, etc. Y aquí vemos el tipo balón, en la que la lesión, bueno, es muy parecida a la que les mostré recién, un gran tumor que invade el seno renal, etc. Y provoca una gran deformidad. Tiene la forma redondeada y una gran deformidad del contorno renal. Acá hay otra lesión un poco más pequeña, más en el polo superior. Muy importante, recuerden también tener siempre la fase sin contraste, la fase arterial, pero sobre todo analizar los tumores renales en la fase nefrográfica. Típicamente, entonces, el carcinoma renal tiene un importante refuerzo post-contraste. Puede ser difícil de demostrar cuando es pequeño y si está muy dentro de la corteza renal, ya que hay reforzamiento tanto del parénquima renal como del tumor. Entonces, por eso es importante. Fíjense en este caso, en la parte media, en la fase arterial, como si bien lo vemos y está deformando, la densidad que tiene el tumor es muy parecida a la de la corteza renal. Entonces, imagine que acá no hay deformidad, que esto sea una lesión más pequeña, puede pasar desapercibida si no tenemos esto, en la fase nefrográfica, donde lo podemos delimitar mucho mejor y claramente se diferencia del tejido parenquimatoso. Esto es para que, no solamente en esta parte de la imagenología urológica, sino en todo el organismo, es porque explicamos por qué hacemos estas diferentes fases. Todo ayuda para reconocer lesiones. Obviamente que cuando tenemos una lesión de este tamaño todo es fácil, pero cuando las lesiones son más pequeñas es cuando tenemos que afinar nuestra puntería y nuestra visualización para poder, valiéndonos de todo lo que tengamos, de todas las herramientas que tengamos a mano imagenológicamente, para poder hacer un correcto diagnóstico. Y entonces el correcto diagnóstico también está orientado a decir qué es lo que está pasando, no solamente ver una masa tumoral que la ve todo el mundo, sino hacer la estratificación local, contarle al médico que está esperando nuestro informe qué más estamos viendo aparte del tumor. Y es muy importante, como respondiendo a la pregunta que dice ahí, ¿qué se debe observar? Que veamos todo el entorno de lo que está ocurriendo con cualquier lesión. Cualquier lesión y cualquier lesión en cualquier lugar del organismo. Entonces, aparte del tumor que estamos viendo en la imagen de la derecha, que crece de manera exofítica, fíjense que aquí respeta el seno renal, no llega a invadir a los grupos caliciales aparentemente, pero sí hay que informarle a quien está esperando nuestro informe que hay estas estructuras vasculares de neoformación, arteriales y venosas, que son importantes a la hora de la cirugía, porque el urólogo va a saber que por lo menos va a encontrar ahí ovillos vasculares gruesos, de grueso calibre, como estamos viendo, que va a tener que obrar en consecuencia con su técnica quirúrgica específica. Y también debemos observar si hay ganglios regionales, si hay ganglios en la fosa renal, pero también si hay ganglios retroperitoneales, como está mostrado aquí en la imagen inferior derecha con el círculo rojo y una flecha, donde vemos el intestino delgado pacificado con contraste oral, la vena cava inferior, la aorta y una estructura ganglionar o dos estructuras ganglionares interaórtico cava y una retrocava más pequeña. En este tumor, que fue un tumor tipo AVA, fue histológicamente, creo que ahí tengo preparado, fue un carcinoma de células granulares, que es una forma de presentación del cáncer renal diferente al de células claras, que tiene la particularidad de hacer esto, de hacer una manifestación imagenológica difusa, tipo AVA, y que genera muchas dudas acerca del diagnóstico diferencial. Los ganglios linfáticos, la ausencia de otra neoplasia en el contexto clínico del paciente, la falta de signos de infección y una persona joven sin alteraciones ateromatosas ni del diámetro de la aorta, nos hicieron pensar que esto podía ser un tumor. Terminamos haciendo un control, haciendo resonancia magnética, discutiéndolo en un ateneo urológico del servicio de urología, y se decidió la intervención quirúrgica con muchas dudas acerca de lo que íbamos a encontrar, pero bueno, afortunadamente para nosotros en el diagnóstico y para el paciente que se quedó sin el riñón derecho,
realmente era un cáncer renal, que son estos de células granulares son un poco menos agresivos, tienen prácticamente curación importante luego de la resección tumoral. Y recuerden entonces que cada vez que vemos un tumor tenemos que hacer la estadificación local, cualquiera sea el órgano afectado, en este caso el riñón. Y la estadificación local significa que hoy nosotros estamos en condiciones de informar, tenemos permitido informar lo que se llama el TNM, pero anteponiendo la letra C. Es decir, que en nuestro reporte tenemos que poner C minúscula TNM y decir que es nuestra clasificación clínica, y eso se entiende que es una clasificación clínica imagenológica y que puede estar modificada, por supuesto, después con métodos complementarios o con los resultados anatomopatológicos. El TNM, entonces, la estadificación local, debe comenzar en el momento que veamos un tumor. Repito, de cualquier lugar del organismo. Y lo tenemos que hacer. Es nuestra responsabilidad de informar todo. Y entonces tenemos que ver estos signos que son el tamaño, en el caso de los tumores renales, la relación con los cálices, la localización polar o no polar para hacer el renal score de la nefrometría, si hay extensión extracapsular o no, si hay neovascularización como les mostré recién, si hay contacto con otras estructuras. Recordemos también que el tumor renal puede estar en contacto, pero es muy raro que infiltre al músculo psoas, al hígado. A veces el cirujano tiene dificultad para separarlo, pero no hay infiltración directa por el tumor. Bueno, hay que informar los ganglios locorregionales, cuál es la densidad, cuál es el comportamiento post-contraste, si tiene extensión vascularia a la pelvis renal, etc. Y la estadificación a distancia, que también forma parte del TNM, esto generalmente es diferida, pero nosotros cuando tenemos toda la tomografía ya podemos ver y evaluar las estructuras óseas y ganglionares para ver si hay metástasis o no, si hay metástasis encefálica o si hay metástasis en el resto del organismo, si hay metástasis esplásmica. Entonces, para la metástasis ósea y ganglionar, como dice aquí, tiene un rol importante la tomografía computada y la PET-TC, y la metástasis encefálica fundamentalmente hay que estudiarla con la resonancia magnética si es que queremos hacer una estadificación completa, aunque el paciente no tenga síntomas neurológicos, y las metástasis esplángnicas, es decir, en el resto del abdomen y del tórax, principalmente la tomografía computada, pero también se puede utilizar la tomografía por emisión de positrones. Entonces, ¿cómo hacemos la estadificación local? Si uno recurre a los gráficos y a la literatura, podemos hacer esto, que es catalogar a los tumores como T1, cuando, por ejemplo, es un tumor menor de 4 centímetros y está limitado al riñón. Si es un tumor de 4 a 7 centímetros, también limitado al riñón, es un T1B. Si es un tumor mayor de 7 centímetros y solamente afectado el riñón, este es un T2. Un T3A, y miren qué importancia que empieza a adquirir los estudios por imágenes, cuando nos muestran que el tumor ha sobrepasado la cápsula renal, la fascia de Gerota, y vemos que por fuera del reborde renal que le estoy mostrando aquí, hay este tejido que crece hacia, por fuera del límite renal, y hay un espesor de la grasa perirenal que está afectado. Entonces hay que medir ese espesor e informarlo, y esto transforma a un tumor, cualquiera sea el tamaño, que sobrepasa al riñón. A esto nos referíamos cuando decíamos acá que está limitado al riñón. Cuando sobrepasa la grasa, la cápsula renal, pasamos a tener un tumor T3A. Esta es la pieza quirúrgica de un paciente del doctor Coneda que hizo la nefrectomía total porque el tumor era muy grande, había invasión del seno renal, etc. Fíjense la extensión del tumor por fuera de la cápsula renal, y aquí está la pieza quirúrgica mostrando con la flecha roja cómo está representada y correctamente en la imagen este sobrepaso por fuera de la serosa renal. Miren otro caso, otro paciente con un tumor mesorrenal con distribución lateral y exofítica, como se ve aquí, y sobre todo en la resonancia magnética y también en la fase excretora, en la tomografía computada en fase arterial,
Y luego en la fase excretora, como vemos, está este sobrepaso también hacia la parte posterior de la grasa perirrenal por infiltración tumoral. Entonces, esto nos permite clasificar al tumor como un T3A. Hay bonitos gráficos en Radiographics, en este artículo. Esta imagen la saqué de un artículo de Radiographics, donde está toda la estadificación con estos hermosos dibujos que nos muestran cómo, a partir del tumor, con características a veces diferentes de la densidad, como también lo vemos aquí, todo esto es el tumor abierto, ¿no? Fíjense cómo tiene algunas características diferentes. El tumor que crece hacia afuera parece como más blando, y luego se va a ir solidificando a medida que va pasando el tiempo y van creciendo las células tumorales. También podemos hacer el diagnóstico de un T3B cuando el tumor, además de estar afectando al riñón, invade por medio del tumor. Esto no es trombo, no es un coágulo, es tumor que se mete dentro de la vena renal y eventualmente puede progresar a través de la vena renal hacia la vena cava y posteriormente circular hacia la aurícula. Esta es la pieza quirúrgica de este tumor, que solamente le sacamos una foto a la parte abierta de la vena, donde se ve el aspecto nacarado de la invasión de la luz por ese trombo tumoral, que tiene normalmente el mismo comportamiento en la fase post-contraste que el tumor original, y eso nos da el indicio de que es un trombo tumoral. Entonces esto sería, a partir del tumor, la invasión de la vena renal, un T3B, que nos permite empezar a hacer la clasificación en T clínica mediante las imágenes, como les dije recién. Vean este otro caso donde hay, les muestro la RM coronal T2, donde se ve un gran tumor del riñón derecho. Es más fácil que los tumores del lado derecho invadan a la vena cava inferior por el trayecto más corto que tiene la vena renal derecha, aunque también se lo puede ver del lado izquierdo. Y miren en la primera imagen arriba a la izquierda cómo el tumor ha pasado la línea diafragmática y está prácticamente asomando en la aurícula, de manera que este paciente corre. Miren aquí cómo está, cómo se ve la proyección, un corte en la imagen inferior derecha con la flecha roja, como el tumor ya está prácticamente dentro de la aurícula derecha. De manera que es una situación bastante grave y calamitosa para el paciente, porque la cirugía se complica, obviamente. Aquí está el esquema donde se ve el tumor protruyendo en la aurícula derecha, y si se hace una cirugía hay que entrar con los cirujanos cardiovasculares, etcétera, para evitar que algún fragmento del tumor pase a la circulación, lo cual sería verdaderamente catastrófico. Entonces este es un tumor T3C. Y si el tumor invade otras estructuras, es un tumor de gran tamaño, y sobre todo si hay extensión en la vía excretora, como vemos en este esquema, gran tumor renal con invasión del sistema excretor. Acá hay que hacer una buena diferenciación también para no confundir tumor dentro de la vía urinaria con tumor dentro de la vena. Hay que ser muy precisos también. Eso es un T4. Y aquí vemos la pieza quirúrgica de este tumor que está en la imagen del medio, donde se ve la vena renal normal, y aquí se ve el tumor. Esto es todo el tumor, y el tumor dentro de la vía excretora en la pieza quirúrgica. Entonces esto es un T4. También tenemos, como dijimos, que evaluar todo el abdomen para buscar metástasis. Y aquí vemos en un caso de una recidiva local del tumor renal. Aquí vemos dos lesiones, una que está en el lecho renal, otra que está en el lecho renal, y una lesión metastásica en la suprarrenal derecha. Metástasis en el yeyuno es bastante frecuente y hay que buscarlo cuando uno tiene un cáncer renal, aunque sea muy pequeño. Miren, este paciente tenía dos lesiones, una en el yeyuno distal, proximal, y otra en el yeyuno distal. Ahí lo vemos en la imagen inferior, acá medio redondita, la gran masa tumoral, las dos lesiones, una de un lado y la otra del otro. Y también miren en la imagen inferior de la derecha, también señalada por el círculo, las tres metástasis en el páncreas. A las células claras les gusta mucho el páncreas, así que es un sitio de implante metastásico bastante frecuente. Les digo dos palabras sobre el PET. Se utiliza la deoxifluorglucosa para
como trazador para el cáncer renal, pero esto me lo facilitó el doctor Marcelo Clariá, a quien siempre le agradezco por facilitarnos las imágenes de la PET. El trazador más usado entonces tanto para el cáncer renal como para los tumores vesicales y testiculares, pero está demostrado en la literatura que su rendimiento está limitado, ya que hay una excreción fisiológica a través de la vía urinaria, y entonces esto hace que la intensidad de la opacificación del riñón a veces pueda ocultar lesiones en los riñones, en el urétero o en la vejiga. Entonces, lo que nos dice el doctor Clariá es que la PET con dioxiglucosa tiene un rol menor en el diagnóstico del carcinoma de células renales, y la TAC y las imágenes por resonancia magnética han demostrado un mayor valor en la caracterización. Y la PET tiene una sensibilidad de solo el 60%, pero la especificidad es alta. Entonces lo que hay que entender es que si la PET es negativa no es útil clínicamente, porque muchos carcinomas renales tienen metabolismo glucídico moderado o bajo, y debido a esta dificultad de la excreción urinaria que tiene. Entonces no se lo usa para nada como diagnóstico inicial. Les muestro solamente un caso de una lesión en balón, pero fíjense que acá hay una captación moderada del radiotrazador, y se trataba de un paciente de sexo masculino de 59 años con un linfoma no Hodgkin recaído, y luego de la evaluación post-quimioterapia se objetiva que hay una lesión sólida en el riñón derecho, ¿no? Bueno, cuando se hace la cirugía, se hace la cirugía del tumor, la tumerectomía, dio como resultado un carcinoma papilar. Bueno, en estas situaciones puede tener utilidad la PET, pero en realidad también se puede ver con los otros métodos de diagnóstico. En cuanto a la estadificación a distancia, al igual que en el diagnóstico, su papel en la estadificación es limitado, y en general para toda la estadificación, para la evaluación de todo el organismo en la estadificación a distancia, la TC, la resonancia y la centellografía ósea son suficientes. Tengan en claro esto, estamos hablando de tumores renales, vesicales y ureterales. Si una lesión es detectada entonces y no puede ser caracterizada por métodos convencionales, bueno, allí sí la PET puede determinar el metabolismo y la posibilidad de algún grado de secundariento. Sin embargo, hay una paradoja, que es el estudio del cáncer renal en la recaída. Y en estos casos sí tiene gran utilidad, ya que, fíjense ahí donde dice recidiva local, todo esto de vuelta es gentileza del doctor Marcelo Clariá, todas estas imágenes. Fíjense la recidiva local, la gran captación que tiene, y cómo nos muestra con gran nitidez las lesiones metastásicas en la suprarrenal, en un ganglio linfático retroperitoneal o ósea, en este caso escapular, e incluso una metástasis pulmonar, todo en un ratito y rápidamente se pone de manifiesto en el estudio por la PET. Entonces, como les decía al principio, el diagnóstico de la presencia de un tumor es relativamente sencillo, pero ¿qué podemos agregar nosotros como imagenólogos para ser más eficientes o para aportar otros datos útiles que favorezcan el diagnóstico, el pronóstico y la planificación terapéutica? En primer lugar, en nuestro servicio utilizamos mucho esto que se llama nefrometría para calcular el renal score. Renal es un acrónimo de R de radius en inglés, de exofítico o endofítico, de acuerdo al crecimiento es la E, de nearness del tumor cerca del sistema colector es la N, o sea, la cercanía con el sistema excretor renal, la A para su localización, si es fundamentalmente anterior o no, es la A, y la L es la localización relativa a las líneas polares, y esto nos va a permitir hacer esta medición para, como se ve allí debajo, determinar si, acá dice low complexity, es saber el grado de complejidad quirúrgica que puede tener la masa renal que estamos discutiendo, porque la decisión clínica, terapéutica y quirúrgica actual se basa en la disposición, en el tamaño y en la localización del tumor
para evitar una nefrectomía radical y tratar de hacer tuberectomías. Entonces esto es una buena orientación para los urólogos. Entonces yo le voy a mostrar con recuadro en rojo diferentes tumores para que vean. Por ejemplo, este tumor